¿vale? La encarnación tiene que ser el criterio que ilumine todo proyecto de pastoral juvenil. Obviamente esto es una opinión mía. Hay muchísimos criterios que pueden iluminar proyectos de pastoral juvenil, cada uno puede tener el suyo y su opinión propia. Según la mía, yo creo que la encarnación tiene que ser el que ilumine cada proyecto de pastoral juvenil. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, con la encarnación cambia la pastoral juvenil a un paradigma antropocéntrico, donde la vida del joven, donde el centro de toda pastoral se convierte en la misma persona humana. ¿Por qué? Porque es en la persona humana donde se va a realizar el encuentro con Dios, ya que hemos dicho que Dios es el que se encarna, el que entra en el mundo. No es que nosotros nos esforzamos por llegar a Dios. Dios es el que se ha bajado para que nosotros podamos encontrarlo. ¿Vale? Esa es la clave antropocéntrica que creo debe tener toda pastoral. Claro, si Jesús entra en la historia humana, si Jesús entra en la historia de cada joven, la vida de cada joven es el lugar privilegiado, el lugar teológico donde se va a producir ese encuentro. Por lo tanto, nosotros tendremos que esforzarnos en que nuestra pastoral juvenil llegue al joven a hacer una reflexión sobre su vida personal, sobre su historia. ¿Por qué? Porque esa historia va a acabar convirtiéndose en historia de salvación, en su historia de salvación. La experiencia es algo muy importante. Nosotros nos movemos entre experiencias. La vida está llena de experiencias buenas, experiencias malas, experiencias que pasan y ni nos tocan, experiencias que nos tocan muy profundo y que son capaces hasta de cambiar toda nuestra mentalidad. Pero para que eso ocurra, nosotros tendremos que darnos cuenta de que todo lo que vivimos se puede convertir en una experiencia fundamental de nuestro ser. Fundamental de nuestro ser porque fundamenta ese ser que vamos a ser en el futuro. Claro, ¿qué hay que hacer con cada experiencia? Cada experiencia o cada hecho que nos sucede en nuestra vida. Esto, lo de la fraternidad sagrada, lo sabes muy bien, porque ya lo hablamos la semana pasada. ¿Verdad que sí? Muy bien. Anda, bien. La experiencia. La experiencia, primero, se tiene que ser consciente de que uno la ha vivido. Porque claro, si nosotros no somos conscientes de que hemos vivido una experiencia, esa experiencia no nos va a servir, no nos va a tocar. ¿Vale? Y vamos a dejar que pase, se nos va a escapar de las manos. Y en esa experiencia se puede producir un encuentro con Dios. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de todas las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. La labor del pastor juvenil, la labor del catequeta, la labor de cualquier persona, tendrá que ser del ayudar al joven a darse cuenta y a ver las experiencias personales que van viviendo a lo largo de su vida. Se tiene que tomar distancia de lo vivido. No podemos juzgar una experiencia en caliente, porque juzgar una experiencia en caliente lleva a errores muy graves, porque los sentimientos todavía están en ebullición y por lo tanto no somos objetivos, aunque es cierto que nunca vamos a ser objetivos, porque toda experiencia la vamos a vivir desde un punto de vista subjetivo, es decir, lo que yo he vivido, que puede ser contrario a lo que realmente se ha vivido, pero es que esa ha sido mi experiencia. Por lo tanto, tenemos que saber tomar distancia de lo vivido, ayudar al joven a tomar distancia, ¿vale?, de esas vivencias que le vamos a ayudar a que reflexione. Una vez que se toma distancia, se juzga esa experiencia o se intenta juzgar esa experiencia desde lo más objetivamente posible. Como digo, nunca vamos a ser objetivos, porque por desgracia el hombre nunca va a ser objetivo. Siempre está de por medio sentimientos, siempre está de por medio. Somos seres sentimentales. ¿Os acordáis? Es una dimensión humana que no podemos quitarnos de encima. Y por lo tanto siempre vamos a estar influenciados por ella. Siempre. Pero hay que intentar, como he dicho, ser lo más objetivamente posible. Y juzgar esa experiencia desde un punto de vista lo más objetivo. Una vez que se ha juzgado esa experiencia, se podrá interpretar, se podrá buscar, se podrá reflexionar desde nuestra interioridad y ver qué me está diciendo Dios en esa experiencia. ¿Qué me está diciendo Dios a mí
¿Qué me quiere decir Dios a mí con esa vivencia que he vivido? Puede ser una vivencia traumática, como puede ser la muerte de alguien querido. Puede ser una vivencia sin importancia, como puede ser que mi mejor amigo me ha metido el dedo en el ojo y me ha dolido y me ha sacado la lentilla. Puede ocurrir experiencias sin importancia, pero pueden ocurrir experiencias muy traumáticas. Ahí, en esa experiencia es donde Dios nos está hablando a cada uno. Donde Dios nos está hablando a cada uno. Porque no podemos pensar en un Dios lejano, fuera, sino en el Dios encarnado, en el Dios que está en la vida, que está en mi vida. No en la vida general, está en mi vida. ¿Vale? Ahí me está hablando Dios. Esa experiencia vital, ya, cuando he descubierto que me ha dicho Dios que puedo aprender de esa experiencia queda unida a una experiencia en mayúscula, que es lo que está haciendo que yo sea como soy, que es lo que fundamenta, lo que pone las bases para mi personalidad, para mi ser. ¿Vale? Si nosotros conseguimos que esa experiencia quede iluminada por Dios, estaremos consiguiendo que el joven tenga a Dios como algo muy importante en su vida, porque en las mismas bases de su vida está presente Dios. En cambio, si nosotros vaciamos esa experiencia de Dios, nuestra vida queda vacía de la divinidad, nuestra vida queda vacía de la religiosidad. Entonces Dios es algo lejano, que está fuera del pueblo, que lo vaciamos. ¿Cómo se ha vaciado de la sociedad? Por eso es importante descubrir en nuestra catequesis y en nuestra pastoral juvenil esas experiencias que el joven está viviendo. Claro, vosotros me diréis, ¿y cómo se consigue eso? Eso se consigue perdiendo, entre comillas, perdiendo tiempo con los jóvenes. Hay que perder tiempo con los jóvenes. Perder tiempo con los jóvenes se trata de hablar con ellos, interesarse por su vida, interesarse por sus problemas, interesarse por quién es, conocerlo. Porque si nosotros no conocemos al joven que tenemos delante, comunicación, disturbios de la comunicación. Si no hay una relación amistosa, no de amigo a amigo, sino una relación amistosa, amigable, mejor que amistosa. Si no hay una relación amigable, ese mensaje que yo le voy a dar queda truncado por esa barrera. No me interesa lo que tú me digas. Tú puedes estar hablando, pues como cura que eres, hablarás y punto. Me entra por aquí y me sale por aquí. Que es lo que muchas veces ocurre. ¿Por qué? Porque no hemos perdido tiempo con ellos. No nos hemos interesado por lo que ellos viven, por lo que a ellos les interesa, por lo que ellos son. Ese es el primer trabajo del pastor juvenil. Ese es el primer trabajo del catequista. Perder tiempo. Siempre perder tiempo entre comillas, porque obviamente, por lo que hemos dicho, no es perder tiempo. ¿Esto a qué conlleva? Esto conlleva a que el joven, en su camino, ¿vale?, vaya viendo a Dios como algo que le acompaña, que le ayuda en su vida diaria, que está presente. Al final, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos que sean cristianos, y que sean cristianos de fe, cristianos, no cristianos de boquilla, porque hay muchos cristianos de boquilla. No, cristianos profundos, y cristianos profundos que viven una experiencia de Dios muy fuerte, que tienen a Dios como algo fundamental en su vida. Si nosotros conseguimos introducir ese Dios dentro de esas experiencias personales, su vida se convertirá verdaderamente en historia de salvación. En historia de salvación. Porque Dios actúa y Dios libera de los problemas, lo hemos dicho antes, sociales, problemas personales, esclavitudes sociales, personales, esclavitud del pecado. Cuando Dios se encarna, se hace carne en cada joven, ese joven queda liberado. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que encarnamos el Espíritu Santo a través de nosotros, ciertamente, pero nosotros encarnamos en el joven, en la vida del joven, a Cristo resucitado, a Cristo encarnado. Y claro, problemas que se encuentran, pues se encuentran muchos. ¿Por qué? Porque el joven, por culpa de la sociedad en la que vive, la experiencia no tiene importancia. Nosotros en la vida vivimos experiencias pues como de supermercado, entre comillas. Vamos viviendo esto, viviendo lo otro, viviendo de vaya, sí, estoy pensando en ello un día, 2 días, pero al día siguiente ya pierde importancia lo que me ha pasado. No es importante. Por lo tanto, esa experiencia no va a fundamentar mi vida.
vaciamos la vida de contenido. Porque claro, ¿qué es lo importante? Lo importante es el presente. Carpe diem. El pasado está pasado y el futuro todavía no ha llegado. ¿Para qué te vas a preocupar de los problemas del futuro? Preocúpate de los problemas de hoy día, que ya mañana vendrá con lo suyo. ¿Qué? Mañana vendrá con lo suyo. Pero es que yo estoy en el presente por lo que me ha pasado en el pasado. El pasado es importante para mí. Esa experiencia es importante. Si nosotros no conseguimos que el joven vea como importante toda su historia, ese joven no estará formando una personalidad adulta. Y en el presente es donde se proyecta el futuro. ¿Qué queremos conseguir con la pastoral juvenil? Con la pastoral juvenil queremos conseguir cristianos comprometidos, pero también queremos conseguir personas que vivan en una sociedad, que sean gente buena, que sean adultos comprometidos en su sociedad. Claro que queremos conseguir eso también. Y solamente lo podremos conseguir, ¿vale?, si conseguimos que el joven haga un proyecto de vida real, teniendo en cuenta su experiencia del pasado, lo que eres, y dé el salto hacia el futuro, donde quiere llegar a ser. Porque el joven tiene una crisis ahistórica, que eso es un palabra en sociología, donde dice que la historia no es importante. Y eso, como hemos dicho siempre, es una mentira y es una falacia. El joven se va a encontrar, y ahí es un momento clave para actuar nosotros, para meter la mano nosotros, con una insatisfacción de la realidad. El joven, conforme va creciendo, se va dando cuenta que lo que en la adolescencia consideraba importante va perdiendo su importancia, ya no es, y va buscando algo que sea estable. Busca el amor de su vida, que hay algo más estable que una pareja para toda la vida, claro que sí. Busca el amor de su vida y va buscando realidades que esas realidades finitas que antes le daban la felicidad y ahora lo dejan satisfecho puedan ser sustituidas. Allí es donde nosotros tenemos que estar preparados con la escopeta, como dice un cazador, ¿no?, con la escopeta siempre preparado para saltar en ese momento y actuar ahí. Es que lo que verdaderamente es Dios, lo que es verdaderamente infinito y lo que es verdaderamente estable. Tenemos que tener cuidado también de que cuando se produzca ese encuentro con Dios, ¿vale?, no se produzca una sensación negativa en la persona. Porque claro, puede decir el joven, yo es que soy muy callador, yo es que hago esto, hago lo otro, como decía San Agustín en el huerto. O no acordéis San Agustín en el huerto, pero es que las cosas terrenas me tiran. Claro que te tiran. Y claro que tú eres pecador. Pero Dios no te juzga porque eres pecador. Dios te ama. Por lo tanto, tenemos que ayudar al joven a ser consciente de que ese Dios encarnado es el primero que ama, ¿vale? Y no juzgar al joven, porque claro, nosotros mismos juzgamos a los jóvenes y juzgamos lo que hacen. Y les decimos, es que la juventud no es lo que era. Es que la juventud es esto. Es que la juventud hace esto y no hace lo otro. Es que... Y nosotros mismos juzgamos al joven y nos señalamos. Y decís que a vosotros a los jóvenes no os interesa nada. ¿Cómo que al joven no le interesa nada? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si solamente Dios puede juzgar. No lo juzgues tú. Porque entonces lo único que está haciendo es que el joven se cierre y no le llegue el mensaje que tú le quieres transmitir. No juzguemos la vida del joven. Porque la vida del joven no es para ser juzgada. Tenemos que conocerla, sí, pero no juzgarle. Decía un profesor mío que la persona que en su vida haya dicho una sola frase en contra de los jóvenes no vale para la pastoral juvenil. Lo siento mucho. Claro, es que, a ver, el problema, claro, el joven, nosotros somos para el joven la imagen que le va a llevar a Dios, ¿vale? Y nosotros encarnamos en nuestro rostro la imagen de Dios, que el joven ve y el joven aprecia. Si nosotros tenemos una imagen misericordiosa, una imagen que acoge, una imagen que le ayuda, estará viendo a un Dios que le ayuda. Si nosotros tenemos una imagen que juzga, el joven verá a un Dios juez.
Porque nosotros, para el joven, somos ese contacto con Dios. Es mucha responsabilidad, claro que es mucha responsabilidad, pero es lo que somos todos los pastores juveniles. ¿Cuál es la imagen que tú le estás llevando a los jóvenes que tienes en tu cargo? ¿Cuál es la imagen que le estamos llevando a los que tienen en tu cargo? Por eso, tenemos que tomar parte por los jóvenes. Lo mismo que Dios tomó parte por el pueblo judío y estuvo del lado del pueblo judío, aunque el pueblo judío después se le iban los tornillos por otro lado y empezaba afuera, no sé qué, no sé cuánto. Dios siempre fue fiel al pueblo judío y siempre estuvo ahí a su lado. Y cuando alzaban la mano iba y lo cogía, le ayudaba y volvía al camino. Lo mismo que Dios hizo con el pueblo judío, nosotros hacemos con los jóvenes. Tenemos que estar presentes en la vida del joven, continuamente. Y si el joven se va, porque el joven se va, es normal. Si el joven se va, estar ahí esperando a que vuelva, lo mismo que Dios esperaba al pueblo judío a que volviera. Lo mismo que Dios toma parte con el pueblo y hace la alianza con el pueblo judío. Yo seré siempre tu Dios. Nosotros, los pastoralistas juveniles, estamos y hacemos la alianza con el joven. Es así. Experiencia de San Agustín. San Agustín, en su conversión, tuvo una serie de experiencias que fueron marcando. No podemos imaginar la conversión de San Agustín como algo que sucede en un momento, como un milagro. Y muchas veces se corre el riesgo de cuando se habla de la conversión de San Agustín, se nos viene la imagen del huerto. Cuando él estaba allí, estando y escucha el toreregue, el famoso toreregue. Ese es el número de paso que dio. Pero San Agustín, en toda su vida, en toda su adolescencia, fue dando pasos que le llevaron a esa conversión. Como por ejemplo, cuando lee el Hortensio, que es un libro de Cicerón que no va de huerto. No va de huerto. Puede parecer, pero no. Cuando Agustín lee el Hortensio, es hacer una conversión a la sabiduría. Comienza ya su camino de conversión. Y él hace una conversión a la intelectualidad. Y dice, yo quiero dedicar toda mi vida a buscar la sabiduría. Claro. Él comienza a buscar la sabiduría en los libros, en los filósofos, en los neoplatónicos, en los maniqueos. Él comienza a buscar la sabiduría, quiere encontrarla. La ha perdido, pero la está buscando. Tiene ya su primera conversión, su primer paso hacia la fe. Después de la sabiduría, él se convierte en Eros, porque claro, él llega a Cartago. Y en Cartago, por lo visto, según cuenta él, las confesiones, era un momento de desenfreno, de pecado, de cosas malas. Eso lo cuenta él. Pero ese Eros desenfrenado que tiene, lo consigue convertir en ágape cuando se encuentra con una mujer de la cual no nos da el nombre. ¿Por qué? Porque la respeta tanto que no quiere decir el nombre que tiene. Esa famosa concubina con la que tuvo el hijo Adeodato, ¿vale? El hijo Adeodato. Ahí consigue convertir ese Eros desenfrenado en ágape. Realiza, gracias a esta mujer, otra conversión. Ese desenfreno que tiene al principio, lo convierte en fidelidad. Encuentra la fidelidad con esta concubina. Él lo dice, nunca la engañé, nunca le fui infiel. Cuando con el concubinato se le podía ser infiel completamente, porque el concubinato no era matrimonio. Podía tener varias concubinas y no pasaba absolutamente nada. Pero él se mantuvo fiel a su concubina, a pesar de lo que la costumbre de la época era totalmente distinta. El Eros que se convierte en ágape. Para Agustín, aparte del amor, porque claro, lo que Agustín buscaba era amar y ser amado, cosa que buscamos absolutamente todos. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? Amar y ser amados. Aparte del amor que tuvo y que encontró con esta señora o señorita, él encuentra el amor y él piensa que la plenitud del amor realmente se encuentra en la amistad, no en las relaciones
encarnado en la amistad. ¿Por qué? Porque él dice, nos dice Brown, el amigo viene a ser para Agustín ese alter ego entre donde se vencen las barreras del pudor y del falso respeto humano para vivir una cercanía familiar y profunda, y que el afecto lo ve colmado. En la amistad, Agustín se encuentra pleno. De hecho, cuando nos presenta a ese amigo que después se le morirá, con una página de lamento impresionante, muy bella, para enmarcarla en oro en la literatura universal, él con ese amigo vive grandes experiencias, lo considera un otro yo, de manera que cuando él lo pierde, cuando él se da cuenta que ni siquiera la amistad permanece para siempre, él hace una reflexión y se da cuenta que en esa amistad también encuentra cierto eros que lo ata y tiene que llegar a una filía, a un ágape que lo consigue llegar a través de Dios. Él, la misma amistad, la misma sociabilidad, ¿vale?, la va cambiando hasta encontrar y hasta meter a Dios en esa sociabilidad. Por eso son caminos y esos son pasos que está dando en su conversión. Llega el momento clave del encuentro con Ambrosio. Él se encuentra con los maniqueos un poco desilusionados, porque él se da cuenta que todo lo que le prometieron al principio, que iba a encontrar la sabiduría, que iba a encontrar, porque él se mete buscando la sabiduría, los maniqueos. Él se da cuenta de que ahí no está la sabiduría. Se da cuenta que no son tan inteligentes como pensaba al principio. Y de repente se encuentra con una figura sorprendente. Ambrosio de Milán. Ambrosio, podríamos decir que es el pastor juvenil de Agustín. Juvenil entre comillas porque ya tiene sus 30 años, ¿vale? Pero bueno, el pastor que le ayuda a la conversión. No, lo digo de pastor juvenil porque ahí es donde se va a encarnar, ¿vale? Donde nosotros tenemos que aprender. Él, en Ambrosio, encuentra esa plenitud de sabiduría. Él ve que él ha encontrado la plenitud de la sabiduría en el cristianismo, porque le hace ver a Ambrosio que la sabiduría no es que lo acerque a Cristo, sino que la sabiduría es Cristo mismo. Entonces él ve que en Ambrosio se da esa plenitud de la sabiduría, ha encontrado esa plenitud de la sabiduría. Además, es capaz y tiene fuerza para dejar esos vicios que a él en el alma le dolían. Cuando San Agustín nos habla de sus vicios, cuando San Agustín nos habla de su oscuridad, a él le duele. Y él se da cuenta que Ambrosio ha conseguido dejar, siendo inteligente, siendo todo lo que es Ambrosio, consigue dejar de lado esa oscuridad de su alma. Y entonces él dice, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Y es lo que le empuja hasta esa experiencia famosa, experiencia del huerto que siempre nos han contado como la verdadera experiencia de conversión de San Agustín. Pero todo esto nos hace ver que la conversión no es un momento determinado. La conversión es un camino que ocupa toda la vida. Si nosotros queremos que el joven se convierta, si nosotros queremos que el joven viva esa experiencia de conversión, tendremos que acompañarlo en sus distintas dimensiones para poder llevarlo a esa experiencia de encuentro con Dios. Sin olvidarnos de ninguna, porque si nos olvidamos de alguna, esa conversión quedará coja y por lo tanto no quedará bien fundamentada. Por lo tanto, nuestra pastoral juvenil tiene que estar organizada de manera que el joven pueda pasar por todas las dimensiones de su vida y hacer una conversión de todas las dimensiones de su vida. ¿Cómo? Encarnando a Dios en cada una de las dimensiones. Solamente así el joven podrá vivir una verdadera experiencia de conversión. Solamente así. Claro, dice Enrique Eguiarte, esto también lo sabe mi amigo de la fraternidad, dice Enrique Eguiarte que tenemos que pasar de una autodiégesis a una heterodiégesis.
vas a pedir. ¿Qué les pasa? Claro. ¿Vale? Tenemos que pasar de una autodiégesis a una heterodiégesis. Y vosotros me preguntaréis, ¿y eso qué es? Vosotros me preguntaréis, ¿y eso qué es? Eso, sencillamente, son palabras extrañas que utilizan los teólogos científicos porque quieren demostrar que saben mucho y por lo tanto tienen que inventarse palabras para explicar las realidades más sencillas del mundo. Eso es así. ¿Qué es una autodiégesis? Una autodiégesis es, digamos, la visión personal que uno tiene de su vida. Eso es una autodiégesis. Yo miro para atrás y hago una reflexión de toda mi vida, de las experiencias que he vivido, que decíamos al principio. ¿Y qué es una heterodiégesis? Muy sencillo. La heterodiégesis es cuando esa visión de la vida la hace otra persona que no soy yo. Hace una visión de mi vida, ¿vale? Cualquier biografía escrita por otra persona que no sea yo, o sea, que no sea una autobiografía, es una heterodiégesis. Bueno, pues muy sencillo. Nosotros tenemos que llegar a que el joven descubra que su vida es una heterodiégesis que ha realizado Dios. Es Dios el que narra la vida del joven. ¿Y eso cómo se hace? Como hemos dicho antes, encarnando en todas las experiencias de su vida a Dios, de manera que Dios esté presente siempre y en cada uno de los momentos de su vida. Solamente así se llega a la conversión. Puntos clave para tener en cuenta además en una pastoral agustiniana. 3 puntos que no son lo único. Yo pongo ahí que son claves, ¿vale? Pero como digo siempre, San Agustín, la experiencia de San Agustín es tan rica que no solamente se puede encontrar, se puede encontrar miles, pero por cuestiones de tiempo vamos a explicar solamente esto. Primero, la interioridad. Tenemos que ayudar al joven a que se deje de prisa, a que se deje de esas aceleraciones, a que se deje de ese no contemplar la creación y la belleza de Dios y ayudarlo a que se pare, a que reflexione, a que encuentre la interioridad, a basar su relación de Dios en una relación que se produce en lo íntimo de la persona. La interioridad es clave en Agustín y la interioridad por tanto debe ser clave en la pastoral agustiniana. En la pastoral agustiniana y en la carmelitana, porque el interior también tuvo... ¿dónde está la del colegio de los carmelitas? Que no la veo. Por ahí. Pastoral carmelitana también, ¿vale? No solamente agustiniana. Interioridad. En el interior de la persona se encuentra esa relación con Dios, ese encontrarse cara a cara con Dios que se hace en la experiencia. Lo hemos dicho antes, y como hemos hablado de la interioridad mucho tiempo, pues lo paso un poquito así de pasar, porque ya lo hemos explicado antes. Pasamos al segundo punto clave, la Biblia. En nuestras catequesis tenemos que utilizar muchísimo, en nuestras pastorales tenemos que utilizar muchísimo la Biblia. ¿Por qué? San Agustín dedica gran parte de su trabajo al estudio de la Sagrada Escritura. Lo podemos ver en todos los sermones que pronunció, incluso en toda su obra, las citas bíblicas son muy abundantes. Y él conocía la Biblia al dedillo. No es que nosotros tengamos que conocer la Biblia al dedillo, pero tenemos que conocerla. Y tenemos que ayudar a que el joven lea la Biblia. Y tenemos que ayudar a que el joven comprenda y entienda la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un lugar teológico, un lugar donde nosotros nos vamos a encontrar con Jesús. Él, San Agustín, se preocupaba y perdía tanto tiempo explicando la Biblia. ¿Por qué? Porque San Agustín no sabía leer, San Agustín sabía leer, pero la gente que tenía delante no sabía leer. Eran pobres pescadores. En aquella época los pescadores, pues no todo el mundo tenía las posibilidades de estudio que tenemos ahora. Entonces San Agustín pierde el tiempo explicándole a la gente, ayudando a que la revelación, quitarle ese velo que cubre la Biblia, el misterio de Dios, explicándole los pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque la Biblia se expresa ese encuentro de salvación con el pueblo judío, en este caso, pero que podemos aplicarlo a toda nuestra vida. ¿Vale? Entonces, perder tiempo ayudando a revelar, ayudando a que Cristo se descubra en las páginas de la Biblia, en todas las páginas de la Biblia. La Biblia la tenemos que utilizar en nuestras catequesis por 3 motivos. Primero, una motivación teológica, es la palabra de Dios, es donde Dios nos ha hablado y donde se ve más claramente, donde está escrito. Por lo tanto, la Biblia
tenemos que leerla, estudiarla, porque allí Dios se nos revela. Una motivación pedagógica. Hemos dicho que en cada experiencia de la persona, en cada historia personal de la persona, se tiene que descubrir una historia de salvación, un Dios que actúa liberándote de todas esas oscuridades. La Biblia, al fin y al cabo, lo hemos dicho hace un momento, es la historia de salvación del pueblo judío. Ese es el Antiguo Testamento. Cómo Dios actúa con el pueblo judío para liberarlo. Y hacen esa experiencia, todo ese paso que hemos dicho antes de la experiencia, ¿vale? Y hacen esa lectura teológica y se entiende. Esa es la revelación, ese es el Antiguo Testamento. Muy bien, gracias a la Biblia, nosotros tenemos el ejemplo perfecto. Y lo que hizo el pueblo judío, nosotros lo tenemos que hacer con nuestra vida. Por eso la Biblia tiene que ser utilizada y conocida en nuestra pastoral juvenil y en nuestras catequesis. Y también por un motivo terapéutico. Porque en la Biblia podemos descubrir ejemplos, ayuda, que Dios actúa y libera. La Biblia también es ejemplo para nuestra vida. Mucho cuidado al utilizar la Biblia en nuestra pastoral y en nuestras catequesis. ¿Por qué? Porque podemos instrumentalizar la Biblia, decir o hacer que la Biblia diga cosas que no dice, porque a nosotros nos interesa. Y eso los catequistas, ¿vale? Y los teólogos son expertos. ¿Por qué? Se saca a la Biblia de su contexto. Algo verdaderamente horroroso y que no se debe hacer nunca con ningún texto, no solamente con la Biblia, con ningún texto. Cogemos pasajes pequeñitos, dice, ¡ay, qué bonito lo que dice Dios aquí! Lo cogemos, se lo presentamos a los jóvenes, mira lo que dice Dios. Y nos olvidamos de que ese texto está ahí, en ese lugar, ¿vale? Porque tiene que estar ahí, porque está relacionado con lo que viene antes y con lo que viene después. Y a lo mejor lo que viene antes y lo que viene después hace que ese texto cambie de sentido radicalmente. Pero nosotros no, nosotros le prescindimos de lo otro y lo sacamos ¿para qué? ¿Para qué? Para que diga la Biblia lo que yo quiero que diga. Y eso es una cosa horrorosa, que no se debe hacer nunca con la Biblia. ¡Nunca! Un ejemplo claro y sencillo de esto es la famosa historia del hijo pródigo. Todos vemos el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, como ese Dios misericordioso que acoge al hijo que se va y que lo deja todo. Pero la historia del hijo pródigo no va por los conversos. La historia del hijo pródigo está ahí, porque está hablando con los fariseos. Con los fariseos, que está diciendo que la gente que no cumple la ley tiene que estar fuera. Y es el hijo mayor el que no acepta cuando viene el hijo, el protagonista de la historia. Jesús lo dice por ello, vosotros sois ese que no acepta que el hermano que está fuera y que viene. ¿Que después se le puede sacar algo por el hijo pequeño que se va? Sí, por supuesto, pero aquí lo importante no es el hijo que se pierde y que vuelve. El importante es el hijo que no acepta al que ha vuelto. Pues no, pues, ¿cuántas veces lo hemos presentado nosotros fuera de contexto? Muchas, muchísimas. Prepararnos bíblicamente. Aquí tenemos que tener una formación de catequistas muy buena, siempre. Y de pastores juveniles, siempre. Preparar a las personas. Cuando nosotros nos ponemos delante de un puñado de jóvenes, no podemos ir sin habernos preparado lo que vamos a decir. Pero para preparar lo que vamos a decir necesitamos instrumentos que nos ayuden a poder preparar las cosas. Una preparación tanto teológica como bíblica, como preparación. Es muy importante la formación y eso lo digo para los jefes de la pastoral juvenil. No lo digo tanto por vosotros. Pero por último, San Agustín, hay que tener en cuenta el realismo humano. La finalidad última del hombre es Dios. Esa es la finalidad última del hombre. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. No hay más. Ya llevamos 45 minutos. No hay más. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer a Dios presente en la vida, porque solamente así el joven se sentirá verdaderamente liberado y salvado. Pero, siendo muy conscientes de que el joven va a caer y de que el joven no es fiel. El joven no es fiel por naturaleza. San Agustín lo sabe por su experiencia.
Y él no juzga tanto a los pecadores, busca la conversión de los pecadores, pero él no juzga al que cae, él juzga al que no se convierte y al que no vuelve en su obra. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. No podemos juzgar al joven, tenemos que ser conscientes de que el joven va a caer, pero no lo juzgues, por favor. No lo eches de la pastoral, no lo recrimines, porque el joven va a caer siempre. Pero gracias a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo, el joven al final encontrará a Dios y volverá al camino. Muchas gracias. Sí, claro. Hemos visto muchas teorías, hemos visto la experiencia, hemos visto a San Agustín, pero esto, ¿cómo lo podemos concretar en nuestro trabajo pastoral? Y más concretamente en la CAR, que la CAR es nuestro proyecto de pastoral juvenil y catecumenal. ¿Cómo se puede concretar? Yo aquí he preparado un pequeño cuadro, lo tenéis también en la fotocopia que os he dado, un pequeño cuadro donde intento aunar, ¿vale?, dimensión de la persona, experiencia agustiniana de las que hemos visto, ¿vale?, y consecuencias educativas en las que nosotros podemos y debemos aplicar en nuestra pastoral juvenil, ¿vale? Dimensión física, nos guste o no nos guste, somos personas físicas, somos personas biológicas, y eso tiene que llevar a una consecuencia educativa. Educaremos a un conocimiento del cuerpo, sobre todo en edades donde el desarrollo físico. Es necesario fomentar el conocimiento y la aceptación del propio cuerpo. Todos sabemos que la sociedad actual nos está presentando un modelo físico que no es alcanzable para todo el mundo, empezando por mí. ¿Vale? Todos estamos de acuerdo. Y esos modelos, que muchas veces son irreales, nosotros no los creemos y creemos que tienen todos esos problemas que sabemos con los jóvenes y las jóvenes, como puede ser la anorexia, como puede ser tantos y tantos problemas. Un conocimiento y una aplicación del propio cuerpo. A ver, ¿Te ha parecido Lidia? que no puedes soltar jóvenes que nos van como la mujer una educación de la dimensión social, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de amistad. Muy bien, habéis comentado antes, ¿vale?, que el grupo de catequesis debería de intentar convertirse en un grupo de amigos. Promover las relaciones con los distintos miembros del grupo, ya ayudando a construir lo que es la comunidad, o lo que debería de ser la comunidad CAR. Porque no nos olvidemos que nosotros, los agustinos recoletos, no hablamos solamente de grupo, nosotros estamos hablando de comunidad. Y la comunidad tiene que crear unos lazos entre los distintos miembros, unos lazos muy fuertes, ¿vale? Estamos hablando de comunidad. Dimensión afectiva, purificación del Eros. Hemos visto en San Agustín cómo lo fue purificando, ¿vale? Educaremos a los jóvenes para que conozcan y sepan reaccionar ante sus sentimientos, las distintas relaciones que existen entre ellos. Está amor y familia. Es tan importante esto, es tan importante, no os podéis hacer ni idea. Hemos olvidado la educación de los sentimientos, pero olvidado completamente. Y eso no lo podemos permitir. La educación de los sentimientos tiene que estar presente. Y si no lo hace la familia, si no lo hace la escuela, tendremos que hacerlo nosotros. Porque no lo va a hacer nadie más. Y si en esa educación de los sentimientos el joven sabrá reaccionar ante los distintos problemas que le van a venir. Porque no olvidemos que la dimensión afectiva, ¿vale?, es muy potente en la persona humana. Tan potente que puede afectar las otras dimensiones. Tan potente que puede afectar las otras dimensiones. Que son las cuando uno se siente, Santi, cuando uno se siente malo, psicosomatiza. ¿Qué son las psicosomatizaciones? Al fin y al cabo, son afectar la dimensión física por culpa de la dimensión afectiva. Y la dimensión intelectual, lo hemos visto muchas veces, afecta por culpa de la dimensión afectiva. Todas las dimensiones vienen afectadas por esta dimensión afectiva. La intelectual, conversión a la sabiduría. Inculcaremos en el joven el amor a la búsqueda de la verdad. No podemos obviar
¿vale? Un estudio de los conocimientos de la verdad. Y no podemos obviar que al joven tenemos que insistirle que lo importante de la vida es encontrar la verdad en su educación, en todas las dimensiones de su educación. Lo importante es encontrar la verdad, la sabiduría, que para nosotros, como muy bien sabéis, la sabiduría es Cristo. Dimensión espiritual. Y aquí entramos en la interioridad. Educaremos al joven para que desarrolle desde la interioridad la presencia de Dios en su vida. Así hará una elección madura entre las posibilidades de ser cristiano. La interioridad. Tenemos que ser maestros de interioridad. Nosotros, los agustinos, tenemos que ser maestros y expertos en interioridad. Y eso no lo podemos obviar, porque la interioridad es algo que nos afecta a nuestro propio carisma, un carisma que compartimos todos nosotros. Como muy bien habréis podido comprobar, nos olvidamos la dimensión de la libertad. Aquí no está puesta. ¿Por qué? Porque la libertad atraviesa o atravesaría todo este cuadro. Todas estas propuestas, toda esta formación se tiene que hacer desde la libertad de la persona, respetando la libertad de la persona. No podemos coartar la libertad de la persona. La educación, la educabilidad es algo que atraviesa también todo el cuadro, porque no olvidemos que estamos hablando de una pastoral juvenil como una educación de la fe. Por lo tanto, atraviesa todo el cuadro. ¿Ha quedado claro? Sí. La comunidad. La acción eclesial debe ser vivida desde una experiencia comunitaria. Todos sabemos que la fe en solitario no se puede vivir. Y más, si tenemos en cuenta que San Agustín vivió en comunidad, descubrió el amor en comunidad, descubrió la sabiduría en comunidad, porque no podemos recordar que incluso antes de su conversión ya creó una comunidad para buscar la sabiduría. Estamos hablando de que es algo que le afecta a su carisma, a lo más íntimo. Nosotros, como agustinos recoletos, tenemos que promover la comunidad entre los jóvenes, ¿vale? Una comunidad juvenil, donde se tiene que vivir todas las notas y todas las experiencias que se vive en la comunidad eclesial grande y más amplia. Dentro de la comunidad juvenil, la célula que puede ser la comunidad juvenil, tiene que vivirse lo que se vive en la comunidad parroquial, en sentido amplio. Esto quiere decir que nosotros tenemos que vivir las 4 notas eclesiales que son fundamentales para todo cristiano. Las 4 notas eclesiales que son la diaconía, la coinonía, la martiría y la liturgia. La diaconía, el servicio, el amor al servicio, el servicio a los demás. Nosotros, en nuestros grupos juveniles, tenemos que proponerles servicio hacia los demás. Tenemos que proponerles experiencias concretas de voluntariado social. Tenemos que proponerles que sean, si ya son jóvenes un poquito más adultos, catequistas de los niños. Tenemos que proponerles que ellos vivan esa dimensión de servicio que tiene la Iglesia. La coinonía, que es la vivencia de la comunidad. Ya en principio nosotros los agustinos esto lo tenemos, en plus de la vivencia de la comunidad dentro de lo que es la comunidad juvenil. Lo hemos estado hablando antes. La martiría, el anuncio, el testimonio. Los jóvenes tienen que ser capaces de dar testimonio a los otros. ¿Por qué? Porque una comunidad juvenil que esté bien formada, que funcione bien, es un testimonio dentro de la Iglesia. Además, en la comunidad juvenil serán capaces de vivir y de renovar todo lo que es la Iglesia parroquial. Por lo tanto, será un espejo que hará interrogarse a toda la comunidad parroquial en esa vivencia que tienen ellos. Porque es savia nueva que entra, savia nueva con la originalidad y la creatividad que dijimos que tienen los jóvenes. Savia nueva que va a entrar dentro de nuestras comunidades directamente. Por lo tanto, la comunidad parroquial se va a ver enriquecida y se va a plantear una renovación gracias a ese nuevo empuje que van a tener los jóvenes dentro de la comunidad parroquial. Y por último, y no menos importante, la liturgia, la celebración. Los jóvenes tienen que celebrar su fe. ¿Pero cómo celebrar su fe? Celebrar su fe, ¿vale?, como ellos saben celebrarla. No podemos plantearle a los jóvenes celebraciones donde ellos no sientan lo que se está celebrando. No podemos plantearle a los jóvenes celebraciones que a ellos no les digan nada, porque entonces estarán perdiendo el tiempo.
tenemos que crear celebraciones y tenemos que insistir en que sean ellos los que creen sus celebraciones, que sean ellos que creen los signos que les digan algo, porque es que tenemos un problema con los signos que hacemos. ¿Ellos entienden los signos que les proponemos? ¿O no los entienden? Porque un signo, si no se entiende a la primera, si hay que explicar el signo, es un signo fallido. No funciona ese signo. Si el signo hay que explicarlo, no funciona. Por lo tanto, no sirve. El signo tiene que ser, de manera visible, transportarnos, y de manera clara, transportarnos a lo que es Dios. Si eso no funciona, quitémoslo de medio, porque no estamos haciendo bien el trabajo. Los jóvenes entienden toda nuestra liturgia. Los jóvenes entienden lo que es la Eucaristía, lo que significa la Eucaristía, lo que se celebra en la Eucaristía. Lo entienden, lo saben, lo viven. O simplemente se vive como un rito en el que yo estoy sentado escuchando al sacerdote como en una obra de teatro. El sacerdote se viste a la manera antigua, que viene y jaja, ya está. Cantamos 4 notas con la guitarra, pero uno a su hora y otro a la otra. ¿Entendemos los signos que presentamos? ¿O entienden ellos los signos que le presentamos? Esta vivencia, hemos dicho que renueva toda la vivencia eclesial. El grupo del joven tiene que ser un grupo educativo. Un grupo educativo, vosotros preguntaréis qué es. La pastoral juvenil hemos dicho que es educación a la fe. Por lo tanto, en el grupo educativo se tiene que vivir todas las dimensiones que tiene cualquier grupo educativo, ¿vale? Estas son 4. La hacemos en el PowerPoint para que la veáis bien. Ahí salen 3, pero son 4. Bueno, ahí no se ve bien. Bueno, es lo mismo. El grupo educativo, lo tenéis también en la hoja. El grupo educativo ayuda al joven a madurar, ¿vale? ¿Nosotros qué estamos buscando? Estamos buscando en la pastoral juvenil la maduración del joven, tanto social como en la fe. Por lo tanto, todo lo que nosotros realizamos tiene que tener un fin muy claro, que es la maduración. Si nosotros no estamos contribuyendo a que el joven madure, a que el joven crezca, tanto socialmente como en la fe, ese grupo no vale absolutamente para nada. Lo cerramos y dejamos de perder el tiempo. Así de claro. Si no ayudamos a madurar, no estamos haciendo absolutamente nada. Y son fuerzas que gastamos inútilmente. El grupo tiene siempre una finalidad y la finalidad tiene que estar clara. Ellos tienen que saber cuál es la finalidad. Ellos tienen que saber por qué se viene al grupo. ¿Qué se está buscando en el grupo? Incluso decidirlo comúnmente, entre todos. Este grupo es para esto. Porque claro, nosotros no podemos pretender, lo hemos dicho en la educación, tener nosotros como educadores una finalidad y ellos como educando otra finalidad. Porque entonces la comunicación no va a funcionar nunca. La finalidad tiene que estar clara, tanto en un lado como en otro. Y tanto en un lado como en otro tienen que ser coherentes y saber qué se está buscando. La relación entre la dinámica del grupo y los valores. Nosotros tenemos una intención en nuestro grupo educativo, es un grupo educativo de la fe. Por lo tanto, los valores que tienen que vivir los cristianos, los valores que tienen que vivir todos los cristianos y todos los creyentes, se tienen que vivir dentro del grupo. No enseñarles lo que es o lo que son, cuáles son los valores, sino vivirlos y encarnarlos dentro del grupo. Porque si en el grupo yo estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra, estamos en esa bipolaridad que hablábamos antes, que no puede seguir así. Las bipolaridades lo único que hacen es atrofiar esa madurez, lo único que hacen es impedir que el joven pueda crecer, porque ¿por dónde tiro? ¿Para un lado o para otro? No se sabe. Tenemos que ser claros, tanto en la finalidad y ser consecuentes con los valores que nosotros queremos expresar y queremos transmitirles dentro del grupo. Y por último, el grupo ayuda a introducir al joven en la sociedad. El grupo es para